Vamos a preparar un templo que va extendido, va a tener la capacidad para atender 7.000 personas por reunión. Haremos 2. Pero yo me preparo para lo que sueño. Y sé que vamos en el tiempo de Dios, a la manera de Dios. De nada nos serviría tener mucha gente que no entendiera los tiempos de Dios, el sentir del avivamiento. Pero creo que con gente que sabe lo que es avivamiento y vive para el Señor, que nos ha traído a tiempos de avivamiento, lo podemos lograr. ¿Cuánto lo creen? Pero quiero hablarte de gente que no lo entendió y de gente que sí lo entendió. Quiero leerte un pasaje en el libro de San Lucas, capítulo 19, y verso 44, y dice: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto, diga conmigo, no conociste, dígalo fuerte, no conociste el tiempo de tu visitación. Esta palabra tan dura, donde Jesús fue rechazado, se desata esta palabra por causa de no haber entendido el tiempo de la visitación, por causa de no haber entendido el tiempo que les estaba siendo permitido vivir. De hecho, Jesús miró a Jerusalén y lloró y dijo: ¿cuántas veces quise recogerte como la gallina a sus polluelos bajo sus alas? En muchos lugares Jesús fue rechazado en su ministerio terrenal. No entendieron quién era Jesús. No entendieron la oportunidad que tenían. Lo tenían allí en su tierra. No lo pudieron ver. Qué tristeza para esa gente. Luego que se dieron cuenta lo que perdieron, la oportunidad que se perdieron por no entender el tiempo de Dios. Los de Gadara, que expulsaron a Jesús por 2.000 cerdos. La liberación del endemoniado hizo que 2.000 cerdos se precipitaran por un despeñadero, y todos los granjeros, los que trabajaban allí con animales, dijeron: no, esto nos va a traer un gran perjuicio. Jesús, vete. Qué torpeza. No pudieron ver, vieron al que estaba endemoniado, lo vieron sentado a los pies de Jesús, escuchando en su juicio cabal. Pero por lo material, por priorizar lo material, no pudieron ver al Hijo de Dios que los estaba visitando. Imagínese usted en estos días, si fueran los días del ministerio terrenal de Jesús, enterarse que este sábado pasado Jesús pasó por aquí y hizo una reunión. No, ¿cómo que estuvo aquí? Se lo paso a un plano más natural. Imagínese que el pastor Ricardo nos sorprendiera un día y nos dijeran: bueno, no digan nada, solamente los que van el domingo, que el martes estoy ahí y me voy. Y viene alguien el viernes y dice: todo el mundo revolucionado, ¿qué pasó? Nos visitó el pastor. ¿Cómo? ¿Qué pastor? Vino el pastor Ricardo a visitarnos. ¿Cuándo? Hace 3 días atrás. No, me estás cargando. No, vino, decidió venir, nos pidió que no hiciéramos publicidad, que le dijéramos a los que vinieron el domingo que el martes estén aquí. ¿Qué pasó? De todo. Qué amargura. Un hombre ungido, ¿se imaginan al ungido? No entender el tiempo de la visitación, no entender el tiempo de Dios, es algo terrible. ¿Sabe qué acarrea no entender el tiempo de Dios? Acarrea derrota. Le dice: te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No entender el tiempo de Dios acarrea amargura, tristeza, frustración. Qué triste es servir a Dios y no entender el tiempo de Dios. Quiero que entienda esta palabra, porque yo lo sé, mis hermanos, yo lo sé. Estamos viviendo tiempos maravillosos del Señor.
A veces no lo vemos porque estamos adentro. A veces no lo vemos porque no podemos verlo de afuera. De afuera se ve lo que nosotros no vemos. De afuera se ve lo que nosotros no podemos alcanzar a ver. Veíamos esta semana tantas invitaciones que se generan. Nos querían armar congresos en Chile. Dicen, necesitamos esta palabra, necesitamos que nos hablen de lo que Dios puede hacer. Necesitamos que nos enseñen cómo ir a la conquista. Y no podemos ir, tenemos que hacer una tarea en Argentina, tenemos que hacer una tarea en nuestra ciudad. Pero ¿por qué han logrado lo que han logrado? Y sentí esta palabra, porque nos movimos en los tiempos de Dios. Y allí comencé a preparar este mensaje. Qué bendiciones moverse en los tiempos de Dios. Qué bendiciones realmente entender los tiempos de Dios. Eclesiastés capítulo 9, también lo tenemos allí en la pantalla. Y dice, me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros de la carrera. Diga conmigo, no es de los ligeros la carrera. Ni la guerra de los fuertes. Dígalo fuerte. Ni aún de los sabios el pan. Ni de los prudentes la riqueza. Ni de los elocuentes el favor. Sino que tiempo y ocasión le acontecen a todos. Diga conmigo, tiempo y ocasión le acontecen a todos. Ponga atención porque muchos de nosotros nos gustaría ser ligeros. Pero la Biblia dice que no es de los ligeros la carrera. A muchos de nosotros nos gustaría ser fuertes. Pero la Biblia dice que la guerra no es de los fuertes. Algunos dirían, ay, si yo fuera más sabio para entender los negocios. No es de los sabios el pan. Algunos dicen, si yo fuera más prolijito, más prudente para administrar la economía, ahorrar, hacer cosas. No es de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor. Si alguien me diera a mí predicar mejor, qué tremendo sería. Error. No es de los elocuentes el favor, sino que allí da la solución, sino que tiempo y ocasión le acontecen, diga conmigo, a todos. Todos en esta tierra tenemos un tiempo y una ocasión para que Dios haga cosas con nosotros que quizás nunca más las vamos a poder volver a repetir. Hay un tiempo, diga conmigo, hay un tiempo y hay una ocasión para mi vida. Dígalo otra vez, hay un tiempo y hay una ocasión para mi vida. No es cuando se me ocurra, no es cuando yo quiera, no es cuando me decida. Es entender cuándo es el tiempo de Dios. ¿Sabe por qué nosotros hoy somos parte del Centro Mundial de Avivamiento? Porque nos movimos a Colombia en el tiempo de Dios. Hoy muchos van, cientos van. ¿Saben a qué van? A querer repetir lo que nos pasó. Van, llevan un argumento preparado, una historia preciosa para contar, una historia conmovedora, una historia que haría llorar hasta el más duro. Pero jamás le van a dar un micrófono. No es el tiempo. No es el tiempo. Yo no llevaba nada armado. Yo me sorprendí tanto cuando me dieron el micrófono en la mano. Yo digo, ¿qué digo? Voy a decir lo que me pasó. Tiempo y ocasión. Tiempo y ocasión. Nos movimos en el tiempo de Dios. Quiero que entienda algo, porque moverse en el tiempo de Dios es mejor que tener plata. Alguien dice, no, pastor, yo me quedo con tener plata. La Biblia dice que no es de los prudentes el pan, el bienestar, no es de los sabios. Y todo eso lo resume, está diciendo, moverse en el tiempo de Dios es mejor que ser sabio. Moverse en el tiempo de Dios es mejor que tener dinero. Moverse en el tiempo de Dios es mejor que ser elocuente. Moverse en el tiempo de Dios es mejor que ser fuerte.
quiero que entienda, es mejor que todas esas virtudes aprender a moverse en el tiempo de Dios. Y a mí me cuesta entender todavía que hay algunos que no pueden entender que Dios nos ha traído a movernos en el tiempo de Dios. Cuando Dios dice, vamos a trabajar, no, yo estoy ocupado. Hay algunos que usted lo ve con carita así que no dicen nada, pero se la pasan ahí. Yo digo, este no es ningún tonto. Este se mueve en el tiempo de Dios. ¿Sabe? Tengo una certeza, quiero ser totalmente sincero con la iglesia de Olavarría. Este es nuestro tiempo. Dígalo conmigo, este es nuestro tiempo. Tengo otra declaración en mi espíritu. Dios nos está visitando con pan. Dígalo, Dios nos está visitando con pan. ¿Por qué le digo eso? Porque Dios nos está visitando con su presencia que trae sanidad, que trae bendición, que trae el poder del Espíritu Santo, cosa que no se está viendo. Hablaba con un pastor que tiene muchos años en el ministerio y dice, yo he visto a Dios sanar. No, nunca me animé a hacer un servicio de milagro. La iglesia no sabe lo que es hacer un servicio de milagro. ¿Cómo puede estar pasando esto? Quedaban con los ojos abiertos, lloraban, veían a los niños sordos ser sanos, los ciegos ver. Dios nos está visitando. Yo sé que es la visitación del Espíritu Santo sobre nosotros. No me cabe ninguna duda. Dios está con nosotros en Olavarría. Amén, amén, ¡aleluya! amén, 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 ¡Oh! amén, amén, amén. Sí, Señor. Nos decía un pastor que estuvo en Colombia en 2 iglesias muy grandes. En el Congreso Mundial de Avivamiento, y fue a otra iglesia que tiene la historia de haber sido la más grande. Dice, después de haber salido del fuego y de la gloria, ver eso tan frío. Yo digo, sin duda están en avivamiento. Pero dice, tuve que ir a verlo para convencerme. Es un sistema, un método. Algo tan naturalmente usado, tac, 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 de reloj. Tan frío. Yo digo, qué tremendo, Dios nos está permitiendo vivir el tiempo que estamos viviendo. ¿Sabe? Quiero hablarles de algunos ejemplos que no vieron el tiempo de Dios para su vida. El rey Saúl. El rey Saúl no era nadie. Ni siquiera tenía un corazón recto. Pero Dios le dio la oportunidad. Dios le dio la oportunidad de meterse en un tiempo glorioso. Quedó en la historia bíblica. Dios le permitió ser parte de la historia del pueblo de Dios. No entendió. Sansón, juez de Israel, se levantó para destruir al enemigo. Su ministerio era ser un destructor del enemigo, del pueblo de Dios. Una tremenda unción había sobre él. Su fuerza era 100% sobrenatural. Era capaz de amontonar a cientos de cadáveres a su paso, porque la unción de Dios estaba sobre su vida y no pudo discernir que era el tiempo de Dios para él. Lo echó a perder. El sacerdote Elí, la Biblia habla de que era un hombre exaltado en su juventud por un hombre del Espíritu, un hombre ungido. Perdió el tiempo de Dios, murió, perdió el arca del pacto, murió. ¿Sabe quién perdió el tiempo de Dios? Yo me sorprendí cuando Dios me hizo entender esto. Jonatán, el hijo de Saúl, perdió el tiempo de Dios. Porque antes de morir, él entendió que David era el rey y se quedó con Saúl. Entendió. Cualquiera me podrá decir, pero pastor, al menos fue leal. Si hubiera sido buena su lealtad, Dios lo hubiera honrado, pero murió. Supo que Dios había ungido a David, lo supo. Su alma se ligó a él.
pero se quedó con Saúl. Fue más fuerte el alma. La tradición, no, yo voy a ser leal a mi papá, me quedo con él. Se murió al lado del Padre. El mismo día. No era la voluntad de Dios. Se le pasó el tiempo de Dios, honró a David, lo vio, sabía que era el próximo ungido. Sabía que la unción estaba sobre él. Él sabía que no sería el próximo rey. Sabía que su padre estaba atormentado por los demonios. Se quedó al lado del Padre. Le pesó más el alma. Qué tremendo. Las relaciones del alma. No, yo no quiero, estoy triste, estoy mal, no quiero. Tengo problemas, tengo luchas. ¿Cómo voy a fallarle a fulano? Y se pierden el tiempo de Dios. Demas, el discípulo del apóstol Pablo. Pablo escribe: Demas, mi hijo. En una de sus cartas lo reconoció un hijo espiritual. Y luego dice: Demas me ha abandonado. Amando más el mundo, se volvió a Tesalónica. ¿Sabe lo que es ser un discípulo del apóstol Pablo? Es como que yo presente mi carta hoy al pastor Ricardo y le diga: pastor, ¿sabe? Me necesita la metodista. Me fusilan. Eso hizo Demas. Porque estaba pasando un tiempo de cárcel. A veces la prueba hace que te pierdas el tiempo de Dios. Y lo que no entiende es que la prueba es pasajera. La prueba va a pasar. Y vendrán tiempos gloriosos, iglesia. La prueba es pasajera y va a cambiar las realidades. Dios va a ser fiel, ninguna prueba es eterna, ni tiene la capacidad de sujetarte allí para siempre. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén, amén. Amén. Algunos la prueba los hace perder el tiempo de Dios. El último ejemplo, la mujer de Lot. Abraham había intercedido: Señor, si hubieran 50 justos, no destruirías Sodoma y Gomorra. Había uno. Estaba orando por Lot. Señor, si hubieran 40, por favor. Señor, si hubiera uno. El Señor le dice: bueno, anda, saca a tu sobrino y déjate embromar, pero que salgan rápido, porque voy a destruir toda Sodoma y Gomorra. Pero no miren atrás, salgan, huyan. Los ángeles, dice la palabra. ¿Saben lo que eran los ángeles empujando? Vamos, vamos, que se viene el juicio. Allí ni nombre tiene la mujer, de vergüenza ni nombre pusieron, para que nadie tenga la maldición de llamarse así. Ahí mirando atrás. Sodoma, chao Gomorra. Estatua de sal. Se perdió lo que venía por mirar para atrás. No entender el tiempo de Dios. ¿Sabe lo que es que los ángeles te estén empujando? Pero literal, estaban diciendo: apúrense, está Dios por destruir Sodoma y Gomorra. No era una palabra, no eran los ángeles que los tomaron y los sacaron rápido. Se perdió lo que venía por mirar para atrás, no entender los tiempos de Dios. Y por último quiero hablarte de una bendición muy grande que todos anhelamos. ¿Cuántos anhelan ser jefes? No todos. Bueno, hay algunos que les gusta ser el último orejón del tarro. Pero la Biblia dice algo. En el libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, diga conmigo, entendidos en los tiempos,
y que sabían lo que la iglesia debía hacer. Ahí dice Israel, pero es un tipo de la iglesia, así que diga conmigo, sabían lo que la iglesia debía hacer, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. ¿Sabe cuál es una gran verdad bíblica? El que entiende los tiempos de Dios, Dios lo pone por jefe. El que camina en los tiempos de Dios, Dios lo pone por jefe. Atención, empleados. El que camina en los tiempos de Dios, Dios lo pone por jefe. Porque moverse en los tiempos de Dios trae unción de autoridad. Hace que los demás te miren y digan, yo quiero seguirte porque donde vas Dios está contigo. Los que caminan en los tiempos de Dios, puede que estén en lo último de la ciudad, Dios lo pondrá sobre autoridad, sobre sus hermanos, será un hombre de autoridad, será jefe en esta tierra. Amén. Algunos dicen, ¿cómo salgo adelante? Entiende los tiempos de Dios. Entiende los tiempos de Dios. Que Él te pueda guiar. Que Él pueda dirigirte. Saber lo que Él quiere hacer. Eso hará que tu vida vaya directo a la bendición. Él hará que te pongan autoridad. Y moverse en los tiempos de Dios trae lo contrario. A ignorar los tiempos de Dios. Ignorar los tiempos de Dios traía derrota. Caminar en los tiempos de Dios trae victorias. Ignorar los tiempos de Dios trae amargura. Comprender los tiempos de Dios trae gozo. Traía tristeza. Trae ese gozo permanente. Traía frustración. Trae victoria. Caminar en el tiempo de Dios te hará alguien de autoridad en esta tierra. Y caminarás en victoria. De Dios te hará jefe, te hará alguien de autoridad, te hará alguien de bendición, traerá la bendición a tu vida, te hará prosperar. ¿Cómo anhelo pastorear una iglesia que entienda los tiempos de Dios? Y si no los entiende, obedece. Obedece. Si se te manda a hacer algo y lo haces por obediencia, le podrás reclamar a Dios, Señor, yo obedecí a mi pastor. Bendíceme, yo obedecí a mi pastor. Ese es mi sistema. Lo que no entiendo, lo obedezco por obediencia, simplemente porque me lo mandan. No lo entiendo, pero me lo mandan, lo obedezco. Porque aunque no lo entiendo, en la obediencia va a bendecirme Dios. Así que muévete en los tiempos de Dios. Y cuando no lo entiendas, muévete en obediencia. Y vas a ver cosas grandes en tu vida. Amén. Si puedes usarme, úsame a mí, Señor. Usas lo que quieres, úsame a mí. Toma mis manos y mis pies, Señor. Toma mis manos y pies. Habla a través de mí.